Bueno, tenemos sesión 2. Este es el 428. Listo, empecemos. Pues muchachos, como les decía, los temas que vamos a empezar a ver esta semana el primero va a ser de magnitudes físicas, después vamos a ver un poquito de materia y energía, después vamos a ver termodinámica, y la semana que sigue ya vamos a terminar termodinámica y vemos un poquito de movimiento, de energía, de leyes de Newton, y la que sigue vemos máquinas simples, y así nos vamos yendo, se nos va rápido eso. Recuerden que el objetivo de esto siempre es abrir la mente a posibilidades que podamos tener como programadores, que no tenemos que ser expertos, pero saber que eso existe y que en nuestra vida profesional se puede atravesar algo de estos temas, ¿sí? A solucionar problemas, que este tema va a ser más conceptual que operacional, pero igual vamos a tratar de hacer cositas por ahí. Listo, estábamos en que me cascó la mano, entonces hay que meterse al bolsillo, ¿cierto? Eso es el agüero. Bueno, ¿qué tenemos? Ciencias naturales. Entonces, como les dije, vamos a empezar con magnitudes físicas, ¿cierto? Recuerden que en magnitudes físicas tenemos que estas están establecidas con base a un patrón de medida, que son creadas por nosotros mismos. Estos patrones son establecidos por nosotros mismos, y que hemos establecido que hay unas magnitudes físicas fundamentales. Las vamos a dividir en fundamentales y en derivadas. Las fundamentales tenemos que son magnitudes que no dependen de nadie más sino de sí mismas. Entonces allí teníamos la masa, la longitud, tiempo, temperatura, intensidad lumínica, intensidad eléctrica y cantidad de sustancia, ¿sí? Entonces estas no dependen de nadie. Entonces cuando hablamos de cantidades fundamentales, miremos por ejemplo, estas fundamentales teníamos que era la masa, ¿cierto? Teníamos unidades de longitud, unidades de tiempo, unidades de temperatura, unidades de intensidad eléctrica, de carga puede ser, de intensidad lumínica. Acá cambiemos, seamos más precisos. Intensidad lumínica, y acá más que de corriente. Es que eléctrica es muy amplia. De corriente. Acá teníamos intensidad lumínica. ¿Qué más? Cantidad de sustancia, ¿cierto? Cantidad de sustancia. ¿Sí? Esas básicamente eran las que teníamos como fundamentales. Quiere decir que ellas no se forman a partir de ninguna. Ustedes se han visto de pronto esa película Náufrago, la que está con Tom Hanks en una isla, que se le cayó el avión de FedEx y quedó con Wilson, el balón por allá varado, ¿sí? Sí, profe. Imagínense, ustedes ven en esa película, él establece patrones de medida para diferentes cosas. Entonces, si tenemos en las unidades de masa, tenemos varias famosas, como el gramo, el kilogramo, ¿cierto? La libra, la onza, la arroba, ¿sí? Hay varias unidades de medida de masa. Yo les hago una pregunta. Si ustedes se quedaron en la isla varados como Tom Hanks, ¿qué hacen? ¿Qué hacen para medir masa? Si tuvieran que medir una masa, ¿qué harían? ¿Ustedes qué piensan? Recuerden, no tienen nada sino lo que hay en la isla. ¿Ustedes cómo medirían algo?
¿Cómo miden la masa, por ejemplo? Pues uno suele recurrir a opciones de cosas que conoce, y en ese caso el cuerpo de uno sería un punto de comparación de la mayoría de las cosas que fuesen posible. Partir de allí. Sí, es una opción. Lo que pasa es que ese es un buen patrón, el cuerpo, compararlo con mi cuerpo. Si, lo malo es que mi cuerpo está adelgazando, pero es un patrón, no importa si es muy o menos exacto. Listo, a otro se le ocurre otra. Muchos de ustedes Yo no podría les... usar el peso de unos cocos, no sé. A este man le tocó la isla de Gilligan, ¿sí? A los que nos tocó Gilligan, los cocos, ¿cierto? Todo lo hacían con Tratar cocos. de comparar como de manera empírica cuántos cocos pesa cierto objeto. Exacto, sí. Elkin, ¿ibas a decir algo? Aquí está en la sugerencia de los muchachos. Sí. Entonces, Y sí, ahí para medir masa, a mí se me ocurriría, generalmente hay palmeras que tienen inclinación, entonces determinarla a través de poleas con estos bejucos. con bejucos, por Y el ejemplo. mismo bejuco a mí me va a servir como medida de longitud. O sea, usted está proponiendo que la palmera, usted le cuelga una cuerda para un lado y otra para el otro Sí. y compara Y ahí masas. tengo ese sistema de poleas. Exacto. Ahorita, ustedes se acuerdan cuando van al parque, se acuerdan cuando iban al parque chiquitos, ahí había un elemento de medida, El mataculí. el mataculino, sub y baja como otros lo llaman. Usted pone la masa acá y pone otra masa, como decía Sebastián, vamos a poner cocos, ¿sí? Lo que pasa es que todos los sistemas de medidas son relativos, ¿cierto? Unos más precisos que otros. Los cocos no tienen el mismo peso todos, ¿cierto? Entonces, pero sí, yo puedo decir, esta piedra pesa 5 cocos. Listo. Otra, ¿quién se le ocurre otra referencia ahí? ¿Qué es lo que más hay en una isla abandonada? El agua, Profe, profe, Varas hacen medimos una el agua. balanza. él estuvo midiendo la intensidad de las olas. La intensidad de las olas. ¿Sí? Él La marea, la marea cuando subía y cuando él miró mucho eh, las la mareas. ondulación, la ondulación de las olas. Exacto, porque él estaba buscando un momento para salir. Correcto, mire, son Profe, puntos de referencia también para Con los la que puede, no lo arena se entienden. podría establecer también un exacto, buen granos de patrón de arena. volúmenes. Eso, yo puedo coger una coquita fija y la lleno de arena, ¿sí? Y acá pongo un recipiente vacío y voy echando cocadas de arena, ¿cierto? Esa se me vuelve más precisa, ¿cierto? O cocadas de agua de mar, ¿cierto? Se me vuelven más precisas. Pues mire, yo puedo establecer mis propios patrones. El tipo necesitaba medir cosas y estableció sus patrones. Miremos, por ejemplo, entonces en longitud. ¿Qué tenemos en longitud? Las típicas. El metro, ¿cierto? El metro, tenemos centímetros, pero tenemos el pie, tenemos las pulgadas, los inches, teníamos la milla, ¿cierto? Tenemos, ¿qué más? La yarda, bueno, y hay un sinfín. ¿Cómo harían ustedes en esa isla entonces para medir longitudes? ¿Qué se nos ocurre? Profe, de pronto, pues dicen que midiendo con los brazos, de cierto punto a la punta de 1 metro, De la puede punta servir del para dedo medir. a Se, la po- clavícula, eso es lo que llamamos la brasa. ¿Sí? Esa es una Se opción. podría hacer una herramienta basándose en eso, una unidad particular de 1 metro, una vara, cortarla a precisión y a partir de allí para hacer más herramientas. Sí, usted está Ahí diciendo usted, eso, una vara de madera, yo puedo usar una vara, está bien. usted coge un bejuco y le mide 10 pies y ahí le da 3 metros de referencia y tiene su flexómetro, su metro enrolladito de una vez y empieza a Aproximadamente tomar medidas con para los lo que pies. construir. Es, Entonces los pasos también sirven. es correcto, los pasos, las cuartas. eh, por ejemplo, el tipo en la película arrancaba como
de unas ramas, de unas plantas. eh, La cáscara. ¿Cómo es que se llaman ese tipo de plantas? No, son plantas de arbustos. Y arrancaba como la corteza y hacía unos trenzados. Mire, yo puedo hacer ahí con unos trenzados como decía el compañero, un flexómetro, una cuerda de medida. Le pongo nuditos cada tanto, ¿sí? Y tengo otro elemento de medida, ¿cierto? Mire que uno puede echar mano en muchas cosas. Por ejemplo, cómo medían la velocidad en los barcos. Ustedes saben por qué las embarcaciones viajan en nudos y no en kilómetros por hora. Porque ellos antes llegaban y tenían una cuerda llena de nuditos a unas distancias y tiraban un lastre y alguien decía, bueno, cuente el tiempo, 1, 2, 3, pum, tiraban el lastre y empezaba alguien a contar los nudos que pasaban de esa cuerda. Y luego se acababa, digamos, el minuto, listo, vamos a 50 nudos por minuto. Establecían velocidades de esa manera, ¿sí? Bueno, hay muchas referencias que podemos usar. Ahí lo importante es entender es que estos son referencias, ¿cierto? Que cuánto es un gramo o que cuánto es un kilo. Un kilo es una masa de hierro que está por allá guardada en un museo, que fue la referencia, que todo el mundo a partir de ahí iba a pesar un kilo, ¿sí? Pero son referencias. En el tiempo tenemos unas muy famosas, fáciles. Tenemos Hora, segundo. el segundo, el minuto, la hora, ¿sí? El año, el día, el siglo, la centuria, la década, ¿sí? Hay muchos, ¿sí? ¿Cómo hacíamos en la isla para medir el tiempo? Depende de lo que yo necesito medir del tiempo, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? Él midió el tiempo. Mirar el sol. Mirar el sol, ¿cierto? Si el sol está en la parte más alta, yo establezco un cenit, ¿cierto? Y establezco sombras, por ejemplo. Yo puedo establecer sombras dependiendo de la hora del día. Entonces, creo mi propio reloj si quiero saber las horas. Si quiero saber Es un día lluvioso, profe. ¿Cómo, Brian? Si es un día lluvioso. Pero ahí el sol sale así esté lluvioso, pero ese día no le sirve para medirlo. Pero usted establece unos patrones y con base a esos patrones ya le sirve para el resto del tiempo. Por ejemplo, él medía los días, muy fácil, cada vez que se haga de noche es un día, él iba haciendo rayitas, ¿sí? Y él supo así en qué mes estaba y en qué mes salir, ¿cierto? En qué mes estar y en qué mes salía, como decía Fabio, que él iba mirando midiendo las mareas y sabía en qué, como estuvo 7 años allá metido, es imposible que en 7 años no logre saber cuándo tiene una marea lo suficientemente buena para salir. Entonces ya miró que en cierto mes del año tenía la marea útil para salir. Entonces es importante, miren, el concepto de la medición es un avance bien interesante en tecnología. O sea, como dicen por ahí, lo que no se puede medir no se puede controlar. Entonces la medición es bien importante. Mirando las estrellas también. Pues. Mirando las estrellas, sí, hay muchas maneras, siguiendo los movimientos de los astros, ¿sí? Tenemos temperatura, entonces en temperatura tenemos al famoso grado centígrado y tenemos al grado Fahrenheit, ¿cierto? Son dos Celsius. bien famosos. Celsius es el mismo centígrado, es este mismo. Hay unos de temperatura absoluta, que es para centígrados es el Kelvin y para Fahrenheit es el Rankine. Ojo, estos son grados centígrados o Celsius, pero estos son Kelvin, no se le pone nunca grados. Al Rankine tampoco le pone grados, ojo, solo a los grados Fahrenheit y a los grados centígrados. Estos dos, al ser absolutos, no tienen este elemento. Listo. De esto vamos a hablar en termodinámica.
Corriente, tenemos los amperios, miliamperios, etcétera. Lumínica, tenemos el lux, tenemos las candelas. Yo sí en la vida he medido 3 veces intensidad lumínica, no han sido 4. Eso lo miden mucho los cineastas, la gente de fotografía. La luz es bien importante, por ejemplo, para los videojuegos. Eso da realismo, ¿sí? Para los efectos especiales eso genera realismo. Cantidad de sustancias, ya sabemos que tenemos al mol, ¿cierto? Átomos, etc. Bueno, ¿qué más? Teníamos entonces que estas son fundamentales, estas no dependen de nadie más, dependen de sí mismas, ¿sí? Esa es como la clave ahí. Mientras que las derivadas se conforman con estas otras de acá, ¿cierto? Estas derivadas se forman de parte de estas, entonces estas son dependientes de estas. Entonces tenemos ahí la densidad, campo magnético, volumen, velocidad, fuerza, aceleración, trabajo, energía, potencia, etc. Miremos algunas. Miremos por ejemplo algunas derivadas. Entonces una fácil, la velocidad. La velocidad, observen, es una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo, ¿sí? Sobre una unidad de tiempo. ¿Qué tenemos ahí? Metros por segundo, kilómetros por hora, ¿sí? Millas por hora. Yo me puedo inventar las que quiera, una bien loca, pulgadas por día. Es como la del caracol, yo creo, pero sí, o sea, yo no puedo inventar las que yo quiera, ¿sí? Siempre y cuando cumpla la fórmula de velocidad, que es una longitud sobre un tiempo, ¿sí? Pero mire, dependen de las fundamentales, se compone de las fundamentales. Miremos otra, por ejemplo, la densidad. La densidad la vamos a encontrar como densidad. La densidad la encontramos en muchos libros de muchas formas, como una D, como una ρ, como un delta, ¿sí? Depende de lo que usemos. Entonces en densidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos una de masa y una de longitud, pero en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos kilogramos, centímetro cúbico, ¿cierto? Gramos sobre centímetro cúbico, también puedo tener onza, no sé, sobre metro cúbico. Ah, bueno, y que el litro y que el mililitro, ¿quiénes son esos? Resulta que un mililitro es equivalente a un centímetro cúbico. Entonces con base a esta puedo sacar las otras, ¿cierto? Creo que un litro serían 1000 metros cúbicos, si no estoy mal. Pero con base a esta igualdad se sacan todas las otras relaciones, ¿sí? Miremos otra. ¿Qué otra? Por ejemplo, la aceleración. La aceleración tiene un componente de longitud y un componente, miren, de tiempo, pero al cuadrado, porque resulta que la aceleración es el cambio de la velocidad cada tanto tiempo, ¿cierto? Entonces las unidades más típicas son metros sobre segundo cuadrado, por ejemplo, kilómetro por hora cuadrada, pero repito, pueden ser unidades locas, pues depende de lo que yo necesite. Pie por año cuadrado, está bien, cumple, ¿cierto? Cumple con el tema, ¿cierto? Entonces mire que estas son unidades compuestas por otras. La fuerza, miremos a la fuerza, para cuando hablemos de leyes de Newton. La fuerza
tiene que la fuerza está generada de una ecuación que es masa por aceleración. Entonces resulta que la fuerza tiene unidad de masa y unidad de longitud y unidad de tiempo al cuadrado. Sí, ese es el análisis dimensional que tenemos. Entonces, hay una muy famosa, que el kilogramo metro segundo cuadrado lo llamamos el newton, que el gramo centímetro sobre segundo cuadrado la llamamos la DINA. ¿Sí? Resulta que mire, de gramos a kilogramos son 3 ceros, 1000, de centímetros a metros son 2, 100, entonces un newton es igual a 10 a la 5 dinas, ¿cierto? 5 ceros. Y ahí hay muchos, acá está el kilogramo fuerza, la libra fuerza, bueno, hay un sinfín pues de cuestiones ahí. Miremos una que es bien interesante, por ejemplo, bueno, acá hay que hacer una claridad. Ustedes, por ejemplo, cuando hacen, que ¿cuánto estás pesando? Entonces vos decís, estoy pesando 74 kilogramos, por decir algo. Recuerden, esto no es peso, el peso es una fuerza, y como fuerza no se mide en masa. Esto es tu masa, esa es tu masa, no tu peso. El peso es la masa que tienes multiplicado por la gravedad. Entonces son dos cosas diferentes. Estos 74 más o menos mal multiplicados por 9.8 más o menos dan 740 newtons, ¿sí? Ese es tu peso. Entonces, para que no se sienta mal con este número tan grande, usted se va para la luna y usted dice que mi peso en la luna es la sexta parte de esto, ¿cierto? Porque la gravedad es la sexta parte. Entonces, recuerden que en la luna sería como 123, más o menos. Entonces recuerden, la gravedad depende del tamaño del lugar donde estoy. La Tierra tiene una gravedad, la Luna otra, Marte otra, Júpiter otra, etc. Pero mi peso es la multiplicación de mi masa por la gravedad. Lo que pasa es que coloquialmente decimos, ¿cuánto estás pesando? Tantos kilogramos. Y yo creo que hoy en día se oiría muy raro que usted fuera y le dijera, ve, ¿cuánta masa tenés hoy? Pues se escucha raro, ¿cierto? Sería lo correcto, pero no confundamos en física peso con masa, son dos cosas diferentes. Usted en la báscula obtiene la masa. Si quiere saber su peso, tiene que multiplicarlo por la gravedad, y el peso sí varía dependiendo. El peso es una fuerza que apunta al centro de la Tierra. ¿Listo? Miremos una que sí quiero que veamos que es bien. Miremos por ejemplo la presión. La presión está definida como una fuerza en una unidad de área, ¿sí? Entonces, si es así, tengo que fuerza es kilogramos. A ver, hagamos análisis dimensional. Sería una masa por longitud por tiempo a la 2, y área sería longitud a la 2. Entonces esto sería digamos kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, y acá sobre metro cuadrado. Lo podríamos simplificar como a kilogramo, pero aunque normalmente uno lo deja así, kilogramo sobre metro segundo cuadrado, pero uno lo deja más así. Acá hay varias unidades, aparece el pascal, el kilopascal, ¿sí? El kilopascal, la atmósfera, los bares con dos R's, los milímetros de mercurio, ¿sí? Milímetros de agua. Hay varias referencias, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos constantemente sometidos a una presión de una atmósfera. Esta es nuestra atmósfera, el aire que tenemos encima nos genera una presión de una atmósfera, o lo que es lo mismo que decir 760 milímetros de mercurio.
¿Por qué es tan interesante la presión? Porque es que con la presión así es que yo me doy cuenta por qué los barcos siendo tan pesados no se hunden. Porque yo camino con raquetas en los pies cuando camino con raquetas en los pies cuando voy por la nieve, ¿cierto? Porque camiones muy pesados no se hunden en la nieve porque tienen unas llantotas gigantescas. ¿Qué más? O sea, la presión es bien interesante. Recuerde que como presión se define como una fuerza, en una unidad de área, no es lo mismo si yo hago una fuerza en un punto, se me resquebraja lo que estoy haciendo, es diferente así hago la misma fuerza en un área más grande, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí es donde todo cambia. Por eso usted con las raquetas que se pone en los pies para caminar, lo que hace es que esto distribuye su peso, o sea, la fuerza que su cuerpo hace sobre el área de la nieve, entonces por eso no se hunde. Si usted quiere comprobarlo es muy fácil, coja ya en su mesa, coja un dedo y presione verticalmente ese dedo con fuerza hacia la mesa, le va a doler el dedo, pero si usted lo hace la palma de la mano no le duele, así esté aplicando la misma fuerza. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una fuerza en un área más pequeña, ¿sí? Entonces cuando aplico mucha fuerza en un área pequeña, ahí es donde generan fracturas o digamos el tema de agujeros o cosas por el estilo. Pero si yo genero una fuerza muy grande, así sea muy grande, en un área muy grande, esa fuerza se distribuye por toda el área, entonces no genera fracturas o cosas por el estilo. Listo. Entonces la presión es bien interesante, bien importante. ¿Qué otra podríamos hablar? Yo creo que ahí tenemos varias. Profe, una pregunta. Sí, Fabio. ¿Qué efecto se produce, digamos, en la altura o donde hay nieve que uno se puede arrancar la nariz o se puede fracturar y no siente? Esas son que se le resquebraja a uno la nariz. Señor. Lo que pasa es que eso es otra propiedad de la materia. Cuando damos propiedades de la materia vamos a ver que hay unas contracciones y dilataciones, ¿sí? Entonces, claro, cuando usted contrae las moléculas, está haciendo que sea más frágil el objeto, tiene menos espacio de flexibilidad, se vuelve como un cristal más frágil. El mismo hierro, si el hierro, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el hierro y el acero? Los dos tienen hierro, pero el acero es una aleación y el acero, al meterle otros metales, cambia la estructura molecular de cómo se distribuyen y genera una estructura más fuerte, mientras que el hierro es mucho más frágil que el acero. Entonces es eso, es un tema de contracción de las moléculas. ¿Qué más podríamos mirar en este ambiente? Sí, Edison. Frey, la potencia. Bueno, la potencia es otra medida también compuesta. Lo que pasa es que hay que mirar qué es la potencia, ¿cierto? Si usted mira de la fuerza mire, esto funciona así. La fuerza de la fuerza puedo generar trabajo, ¿cierto? Resulta que yo tengo que fuerza es la masa por la aceleración, pero el trabajo es la fuerza por distancia, o sea, aplicando una fuerza, ¿cuánta distancia puedo avanzar? Y la potencia es un tema de ese trabajo. La potencia es cuánto puedo hacer ese trabajo en un tiempo determinado, ¿sí?
Están, Con razón una novia me decía con más potencia, con más potencia. Entonces es eso, es un tema, sí, sí, por ejemplo cuando están en el gimnasio, métale potencia, los instructores te hablan de potencia. Usted está haciendo un trabajo, ¿cuál es el trabajo? Haciendo una fuerza, moviendo una pesa, una longitud, ¿cierto? Mire, la pesa, usted está en el gimnasio y la pesa está desplazándose una longitud. Pero cuando usted le mete potencia es cuánto puede hacer eso en un tiempo determinado, cuánto puede desplazar esa pesa, ese peso, esa longitud en un tiempo determinado. Los ciclistas trabajan mucho los watts, los watts de potencia, ¿sí? Y ellos tienen el catelle tienen un sensor que les mide la potencia, los watts, ¿sí? Y ellos tratan de mantenerse en un número de watts, ¿sí? Regulados, porque ahí es donde está el que gana o el que pierde. Usted mira a Fromm, y Fromm todo el tiempo está clavado mirando el potenciómetro, todo el tiempo. Usted busca un video de Fromm subiendo la montaña y él ni mira la carretera, él la mira muy poquito. Él tiene como de reojo a los contrincantes, pero todo el tiempo es regulado con el potenciómetro, manteniendo los watts de potencia. ¿Y cómo los mide la bicicleta? En pedaladas, las pedaladas que va dando, ¿sí? Esas pedaladas generan un trabajo en un tiempo determinado, entonces él va mirando la potencia, que digamos, no sé a cuánto ande él, vamos a suponer un número ahí raro, digamos que él va a 100 vatios, ¿sí? Él está mirando que esto no se le baje a 80 o que se le sube a 150, tampoco le sirve, que si se le baja a 80 se empieza a quedar, pero si le sube a 150 se le acaban las fuerzas más rápido, ¿sí? Entonces él va regulado. Profesor, que la potencia más o menos pues como en el deporte vendría siendo como mantener el ritmo. Mantener el trabajo en un tiempo determinado. En los carros la potencia se mide en caballos de fuerza, pero en otros, en corriente se mide, en energía se mide como watts, ¿sí? Como vatios, ¿sí? Entonces, sí, hay muchas opciones. Pero sí, en deporte lo miden, es como cuánto tiempo puedo mantener el mismo trabajo. Y eso lo hacen regulado porque por eso usted ve que en el ciclismo hay unos que se quedan y otros que aguantan mucho más. Y muchas veces la gente no entiende. Por ejemplo, miran a un ciclista colombiano, acá somos muy pasionales. Entonces, que Nairo se quedó y todos se emberracan con Nairo porque se quedó, ¿no? Es que él no tiene más potencia, no tiene más watts y él se tiene que ir regulado porque si no, no acaba. Porque si él se pone a seguir la potencia de otro ciclista, se le acaba y ya ni llega ni siquiera de décimo, sino de último, ¿sí? Entonces ellos se regulan también. Esa es otra unidad interesante para mirar. Listo. ¿Qué más podemos mirar? Yo creo que ahí tenemos muchas. De todas maneras hay muchas más, ¿cierto? Entonces... Yo le hago una pregunta, sí. Por ejemplo, usted que habló ahí de, pues que metió el ciclismo, por ejemplo, cuando ellos están subiendo entonces una loma, que aumentan la velocidad y ahí habría, o sea, la potencia, ¿qué pasa ahí con esa potencia? Ahí aumentaron la potencia. Por eso es que ustedes han visto que hay gregarios, ¿sí? La gente dice, ¿de qué sirve que otro man se me ponga adelante? Cuando a alguien, por ejemplo, le rompen las piernas, va uno del equipo y se le pone adelante para ayudarlo. El que va adelante por un lado le está cortando bien, por otro lado le está poniendo una rueda para que regule su potencia, para que vuelva y coja el ritmo, ¿sí? Eso es lo que ustedes ven, que cuando van subiendo todos van muy calmaditos y de un momento a otro hay uno que mete al arranconazo. Eso es para dañarle el ritmo, el ritmo de potencia a los demás, y al dañarte el ritmo de potencia te puede romper las piernas. Bueno, no fracturar, sino que te quedes sin fuerza, ¿sí?
Esas son jugadas que ellos hacen, por eso ellos estudian tanto cuando van subiendo. O cuando van en plano, miren que en plano que hacen, ponen a unos manes muy grandes adelante, porque esos manes muy grandes, primero cortan el viento y segundo, tienen mucha fuerza, mucha potencia, entonces marcan un ritmo de carrera, ¿cierto? Eso tiene, por eso el ciclismo es un trabajo, es un deporte mucho de equipo, muy de equipo, ¿cierto? Porque solos ninguno es capaz. Profe, entonces yo le hago otra pregunta, Sí. hablando de la potencia, que es pues como mantener algo durante un tiempo determinado, entonces, ¿qué diferencia tiene con la resistencia? La resistencia es mantener, es que depende, lo que pasa es que si hablamos de deportes sería, digamos, como, a ver, la potencia es el trabajo que estoy haciendo cada determinado tiempo, la resistencia es ser capaz de mantener ese trabajo, ¿cierto? Lo que pasa es que en deporte sí se habla es como la capacidad de mantenerlo, pero por ejemplo en materiales es diferente, la resistencia en materiales es la capacidad de soportar un esfuerzo, o sea que es que resistencia es tiene diferentes definiciones en diferentes ámbitos. La resistencia en electrónica es la capacidad de dejar pasar unos más o menos electrones, ¿cierto? Entonces la resistencia, como su nombre lo dice, podría ser, por un lado, en materiales aguantar esfuerzos, en electrónica evitar el paso de electrones, y en el deporte la capacidad de mantener esa potencia, por ejemplo, de ser capaz de mantener esa potencia la mayor cantidad de tiempo posible. Si usted no es, o en los atletas, ¿cierto? Si usted no es capaz de mantener esa potencia, pues su resistencia disminuye, ¿cierto? Su capacidad de aguante. Pero Profe, y, por ejemplo, hablando de, que no sé cómo describirlo, por ejemplo, para aguantar la presión bajo el agua, y de qué se estaría hablando, pues, ¿se habla igual de resistencia o ya se maneja otro nombre? depende. Si es el material, por ejemplo, si es el submarino, es la resistencia que tiene el material del submarino para aguantar la presión del agua, ¿sí? Si es usted, es su resistencia para aguantar la presión sobre su cuerpo. Si usted se hunde mucho más, llega un momento que el agua lo aplasta. Pero si es de cuánto aguanto el aire, ¿sí? Es la resistencia de aguantar una cantidad de tiempo, la respiración, ¿cierto? Entonces, como te decía, depende de qué estoy hablando yo ahí. El submarinismo es la presión del agua, la presión que me está generando el agua, la capacidad de aguantar esa presión, ¿sí? Por ejemplo, los relojes que uno chiquito decía, este aguanta 30 metros, sí, tiene resistencia de 30 metros, es eso, es que el reloj aguanta 30 metros antes de romperse. Pero nuevamente te digo, depende de qué estoy hablando, si es de la resistencia a la presión o la resistencia de respiración, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ida al espacio, ahí estamos hablando ya de qué tipo de resistencia. De muchas. Por ejemplo, los cohetes tienen unas baldosas de cerámica, por eso el Columbia se estalló, porque perdió unas baldosas, y esas baldosas de cerámica son las que tienen la resistencia a la entrada a la atmósfera, porque el aire genera fricción y calor. Entonces cuando ellos entran tan rápido a la atmósfera, generan mucha fricción y pueden prender el cohete o lo que estén usando. Cuando hablamos del cohete ya en el espacio, podemos hablar de resistencias a presiones, ¿cierto? Porque recuerda que el espacio es vacío, ahí no hay presión, ¿sí? Entonces, realmente en el cohete la presión que se ejerce es hacia afuera, ¿sí? El ambiente que hacemos adentro está generando una presión hacia afuera del cohete, porque el cohete es vacío, el espacio es vacío, ¿cierto? Entonces hay muchos tipos de resistencias ahí. Por eso es que la resistencia
se mide de acuerdo a lo que estamos hablando. Hay una materia que se llama resistencia de materiales, por ejemplo, pero no se mide como netamente como una propiedad física única, ¿cierto? Depende del campo. Sí, porque, qué pena que te interrumpa, profe, Sí. porque que el carrito que mandó el señor Moss al espacio, que ni la pintura se le agriete, tiene que ser unos materiales mejor dicho. Sí, claro, es que uno cree que SpaceX, por ejemplo, solamente hace cohetes y monta satélites. Han montado como 12.000 satélites desde que arrancaron. No, SpaceX también es una empresa de materiales diversos, incluso materiales ecológicos, materiales para hacer celdas fotovoltaicas. Ellos producen muchas cosas diferentes, no solamente es cohetes, sino que los cohetes son los que más llaman la atención, pero la empresa tiene muchos productos diferentes. Y sí, quién sabe qué materiales estén usando, que seguramente no les pasó nada. Jeff Bezos tiene uno que se llama Blue, ¿qué? No recuerdo cómo se llama el de Jeff Bezos, JetBlue, no, JetBlue es una empresa de aviones. Sé que es con Blue, porque Jeff Bezos y Elon Musk, Jeff Bezos quiere ser como Elon Musk. Entonces, sí, ellos hacen como cosas muy similares y tienen empresas muy similares, tienen varias empresas similares. Entonces, sí, eso en propiedades físicas hay muchas y nunca las vamos, pues no las abarcamos todas. Pero lo importante es saber que hay unas magnitudes que son fundamentales y unas derivadas, ¿cierto? Como les decía ahorita, tenemos unos elementos, patrones de medida, en libras, kilogramos, depende de lo que sea, de lo que yo coja. Tengo que tener claro que estoy midiendo y en qué patrón, ¿cierto? Para eso tenemos dos patrones muy famosos, que son el sistema internacional, que tenemos longitud, masa, tiempo, corriente, temperatura, intensidad. La longitud la tienen en metros, la masa en kilogramos, tiempo en segundo, la corriente en amperes, temperatura en Kelvin, intensidad en candela y cantidad en mol, cantidad de sustancia en mol. Es muy interesante, se usa mucho ahora, porque pues, ya no somos ya el imperio inglés ya no está tan extendido por el mundo. Entonces el sistema internacional es bien útil porque en su gran mayoría es base 10, como el metro y el kilogramo. Acá no sé si fue aquí que hicieron un pitch que nos contaron que es que el tiempo nosotros usamos el tiempo que usaban los babilonios, ¿cierto? Entonces ese sí es en base 60. ¿Por qué? Porque ellos pusieron sacaron ese patrón, ¿sí? Entonces, pero la mayoría, el sistema internacional es muy fácil de usar, a diferencia, y tiene patrones claramente establecidos, ¿sí? Mientras que si miramos el sistema imperial, el Imperial Measuring System, creo que se llama, el británico, el sistema imperial, es caprichoso. El sistema imperial es que, el pulgar del rey, el pie del rey, que la milla eran 1000 pasos. ¿1000 pasos de quién? De un man muy alto y de un man muy bajito. Que la brasa era, como decíamos ahorita, de la clavícula a la punta del dedo. Si usted mira que la pulgada, mire que no hay patrones claramente, sino que son muy caprichosos, patrones sin ser claramente establecidos. Entonces es un sistema más enredado. Por ejemplo, Estados Unidos ya empezó a pasarse al sistema internacional. Canadá, aunque hay gente que todavía en Estados Unidos y en Canadá usan el sistema imperial, ya hay muchos que se han ido pasando al sistema internacional, ¿sí? Lo mismo incluso en la misma Inglaterra, ¿cierto? En su gran mayoría, pues todavía tienen muchas cosas. En la India también se han pasado. Recuerden, todo lo que haya sido colonia inglesa tiene sistema internacional, sistema imperial, pero se han ido acomodando y pasando al sistema internacional, que es más fácil de manejar, ¿cierto? Aquí podemos mirar, recordemos un poquito cómo es que decíamos conversiones, ¿cierto? Pasemos, por ejemplo, 50 pies
a metro, ¿cierto? Entonces resulta que lo primero que yo necesito es una conversión. Entonces yo tengo que un pie, si no recuerdo mal, era 0,3048 metros, ¿cierto? Esa es una conversión. Miremos acá la teníamos. Exacto, 0,3048, ahí está. Está en centímetros, pero uno acá mentalmente la podemos pasar a metros. 0,3048. Entonces yo les decía, vea, páselo. El que está arriba no, el que quiero cambiar lo pongo en el lado contrario. ¿Sí? ¿Cuál es el lado contrario de arriba? Abajo. Bueno, pongámoslo acá. Y al que quiero llegar lo pongo en el lado que está al original. ¿Sí? ¿Para qué? Para que apliquemos la propiedad de las potencias donde se cancelan, ¿cierto? Propiedad de potencias donde se restan los exponentes. Entonces se me van a cancelar. ¿Qué números pongo? Pues miro mi factor de conversión. El pie está con el 1 y metro está con 0,3048. ¿Sí? Qué pena, antes de que siga, ¿me podría volver a explicar que me perdí? Listo. Entonces vamos a devolvernos. Hay un factor de conversión, ¿cierto? Establecido, que un pie es .3048 metros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Yo llego y digo, vea, 50 pies, ¿cierto? Entonces, yo les decía, vea, ponga el que voy a cancelar, al que voy a cambiar, póngalo en el lado opuesto. Si estoy arriba, lo pongo abajo. Si está abajo, lo pongo arriba. Entonces, pies está arriba, entonces pongamos pies abajo. Para que se cancele uno de arriba con uno de abajo, ¿cierto? Y al que quiero llegar lo pongo arriba, ¿sí? ¿Y qué magnitudes pongo? Las que me diga mi factor de conversión. Pie tiene magnitud de 1, bueno, 1. Y pie y metro tiene magnitud de 0,3048, ¿sí? Ahí sí la vemos bien, mejor. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, ¿ya que me queda? Acordémonos de multiplicar fracciones, que multiplicar fracciones se hace derecho, ¿cierto? Entonces multiplicamos 50 por .3048 dividido 1, que es lo mismo, ¿cierto? Y me dio 15,24. Listo. ¿24 qué? Metros. Hasta ahí, fácil, ¿cierto? Dificultades, ¿cómo la vieron? ¿La entendieron? ¿Todo bien? Sí, profe, la entendimos. Listo. Entonces vamos a meterle un poquito más de sabor a esto, ¿sí? A ver, ¿qué hacemos? Alguien que nos colabore. Yo la pongo y ustedes no la hacen. Listo. Ustedes me dicen qué rayo, qué hago, qué no hago. Listo. Entonces pongamos por ejemplo una de velocidad. 60 kilómetros por hora. Pasémosla a metros por segundo, ¿sí? Entonces acá necesitamos una primera pista. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos en nuestra recta unos prefijos, ¿cierto? Entonces que yo tenía metros por acá, entonces yo tenía decímetros, teníamos centímetros, eso lo veíamos en matemáticas, ¿cierto? Milímetros, y por allá teníamos micrómetros, nanómetros, picómetros, etcétera. Y que para arriba teníamos a los decámetros, ¿sí? Teníamos a los hectómetros, a los kilómetros, ¿cierto? Y para arriba megámetro, gigámetro, terámetro, etcétera. Y que nosotros decíamos, bueno, hay que dar saltos de rana para saber cuánto es. Entonces, vean, yo quiero ir de kilómetro a metro. Entonces me paraba en kilómetro, ¿sí? Y daba saltos y entonces recordemos, para allá multiplico por 10 y para el otro lado divido por 10, ¿cierto? En otras palabras, para este lado agrego ceros y para este lado quito ceros, ¿sí o no? Entonces demos saltos. ¿Cuántos saltos eran? 1, 2 y 3 saltos. Bueno, entonces yo tengo que 1 kilómetro, que es mi base, es igual a 1000 metros. Se me vuelve muy fácil manejarlo así, ¿cierto?
Primera pista. Segunda pista que les doy, o no se las doy, ahorita se las doy. Entonces alguien que quiera hacernos el problema, ¿qué dicen? ¿Quién lo quiere intentar? Me va diciendo, yo voy copiando. Les regalo la primera, vean, 60 kilómetros por hora. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de acá? A ver, ¿qué dicen ustedes? Que cambia la para metros. Pasemos a metros. ¿Cómo hago, Alejandro? Pone pone 1000 metros arriba. Arriba ponemos 1000 metros. Bien. Sí, abajo 1 kilómetro. Listo. ¿Por qué? Recuerden, si tengo kilómetro arriba, tengo que ponerlo abajo porque es el que voy a cancelar. Entonces se me cancela. Y arriba pongo al que quiero llegar, a metros. ¿Sí? Porque mi problema me decía, llegué a metros por segundo. Ah, listo. Y los valores, pues por acá saltamos con los saltos de rana, hallamos cuánto eran las cantidades. Este problema lo puedo hacer en dos fases, pasar primero a metros y el resultado pasarlo a segundos, ¿sí? Nosotros vamos a ir más arriesgados, nos vamos a tirar todo de chorro. ¿Qué sigue acá entonces, Alejandro? ¿Qué crees? Pues poner arriba que 1 hora. Arriba horas, listo, y abajo segundos, ¿cierto? Listo. Sí. Entonces vos me decís 1 hora arriba. Pero no sé cuántos segundos tiene 1 hora. Listo, muy bien. Vamos a sacar ese dato. Si yo no sé, lo sacamos por acá al lado. Yo tengo que 1 hora son 60 minutos, ¿sí o qué? Listo. Y que 1 minuto 3600 segundos. 3600 segundos. Correcto. Y 1 minuto son 60 segundos. Entonces es como multiplicar 60 por 60, 6 por 6, 36 y 2 ceros. Entonces 1 hora son 3600 segundos. Uno de tanto usarlo ya se lo sabe de memoria, ¿sí? Listo. Cancelé hora con hora y ya me quedó. Entonces, ¿qué hago acá? Vea, multiplico 60 por 1000 por 1 dividido 1 por 3600. ¿Cuánto nos dará eso? Vamos a mirar. Esto es como hacer 600 dividido 36. 600 dividido 36, más o menos. Esto nos da, ¿cuánto les da a ustedes? $16,66. 16,66 infinito periódico, ¿cierto? Metros por segundo, muy bien. Por segundo. Ya que estamos en este tema de infinito periódico, este 16,6666 infinito periódico, ¿qué tipo a qué conjunto numérico pertenecería? Yo les regalo el primero, los reales. Díganme el otro. Ahí como por repasar. Empecemos a descartar. ¿Sería natural? Racional. Racional, por allá nos dijeron que era un racional. Muy bien. Natural no es, ¿por qué? Porque mire, tengo un decimal, ¿cierto? Entero no es por la misma razón, porque tengo un decimal, ¿sí? Entonces entero tampoco. Es racional, pero alguien diría, ¿y por qué no es irracional? Si es infinito, porque es infinito, pero es periódico. Para que sea irracional tendría que ser infinito, no periódico. Entonces, irracional tampoco es, sería racional porque es decimal y es infinito periódico, ¿sí? De hecho, ese número se podría expresar como un fraccionario. Los racionales no, los irracionales no se pueden expresar como fraccionarios. Este fraccionario sería como decir, a ver, ¿cuál sería este fraccionario? 600 sobre 36, sexta 6, sexta 100, mitad 50, mitad 3,
sería el 50 tercios, ¿sí? Yo lo puedo expresar como ese fraccionario. Entonces, si yo hago 50 dividido 3 me da el mismo número, ¿sí? 16,666666, infinito periodo. Listo. Entonces, muy bien, mire todo lo que hemos ido repasando de cuenta de los temas nuevos, ¿sí? Miremos otro, vamos a meterle un poquito más de volumen a esto. Hagamos uno de áreas. Hagámoslo fácil, de 5 metros cuadrados, pasémoslo a centímetros cuadrados, o a milímetros, pues, para que sea bien, a milímetros cuadrados. ¿Cómo hacemos? Yo siempre lo primero que hago es mi recta, porque yo no sé cómo es el salto de rana ahí, ¿sí? Entonces lo busco, listo, ya más o menos lo encontré. Yo tengo que son, vea, 1, 2, 3, 1 metro es igual a 1000 milímetros. Ya les di la primera pista. ¿Quién lo hace entonces? Pues no sería ahí arriba, 1000 milímetros y abajo. Pues Ah, aquí pero vamos a poner milímetros. Usted me dice que ponga milímetros y abajo metros, ¿sí o no? pero abajo no tendría que ir también metros cuadrados, profe. Y arriba milímetros cuadrados. Listo. Entonces metros cuadrados y milímetros cuadrados. Listo. Ahora el problema son los valores, ¿cierto? Esta recta quedó como toda torcida. Va como para arriba. Voy a ponerla así. Entonces el problema son los valores. Usted me dice que abajo metro cuadrado, muy bien. Y arriba milímetro cuadrado, muy bien. ¿Qué valores ponemos? No, pero la pregunta mía es ahí con lo de 1 metro igual a 1000 milímetros. Ahí no falta sacarlo al cuadrado. Excelente. Mire que por lo menos, o sea, es muy importante que ya dudamos, ¿cierto? Que ya nos cuestionamos. Nos cuestionamos de que esto está en 2 dimensiones y esto está en una dimensión. Entonces, ¿qué hacemos cuando está en una dimensión y lo quiero para 2 dimensiones? ¿Qué le hago? ¿Cómo es? Ya va a estar en 40. Entonces está realizando las dimensiones. Me regalan un minuto. Es matemáticas. Estamos en haciendo ejercicio de matemáticas. No, eso no es 1 millón de milímetros cuadrados. 1 metro al cuadrado. Eso, muy bien. ¿Cómo lo hiciste? Pues yo no me acuerdo muy bien, pero si mal no recuerdo la otra vez pues es que no sé cómo explicarle, profe, pero obviamente el valor se aumenta. Elevaste al cuadrado, ¿sí? Eso fue lo que hiciste. En tu interior eso fue lo que hiciste. Mire, si yo lo tengo lineal, lo tengo que volver en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces elevó a los 2 lados al cuadrado, ¿cierto? Y acá 1 metro al cuadrado, entonces me queda 1 metro cuadrado. Y en este es como si yo multiplicara 1000. Recuerden que por las 1000 potencias son multiplicar el mismo número, el número de veces que me diga el exponente. Entonces, sería 100.000, profe, creo. 1000 por 1000 son 6 ceros. Mire, cuenten: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la gracia de esto. Es 1.000.000. Solo bueno el sistema decimal, que no es sino contar ceros. ¿Sí o no? Pues tengo que es 1.000.000 de milímetros cuadrados. Ah, bueno, entonces con estos valores ya puedo trabajar, ¿sí? Entonces acá tengo 1 metro cuadrado y acá 1.000.000 de milímetros cuadrados. Esa es la clave con estos que tienen exponente. Hay que tener cuidado con el valor que voy a usar, ¿sí?
que tener cuidado con el valor que vamos a usar. Voy a borrar esto por acá para poder seguir el problema acá. Entonces 5 cancelamos metro con metro cuadrado, ¿cierto? Cancelo 5 metro con metro millones. cuadrado y me queda 5 millones milímetros cuadrados. de milímetros cuadrados. Muy bien. Pues miren, solamente es tener cuidado con eso. Miremos bueno, no, ya no nos da tiempo del otro. Ese lo podemos mirar la próxima clase de pronto. Les queda, o piénselo, se los voy a dejar ahí como para que lo piensen. Cojan por ejemplo aceleración. Yo tengo 60 kilómetros por hora cuadrada y quiero pasarlos, ¿cómo lo pasarían a metros por segundo cuadrado? Ahí se los dejo para que lo piensen, para que nos dé tiempo de ver otra cosita que sí quiero que veamos. Listo. Bueno, vámonos a entrar un poquito en el tema de la materia y la energía, para que hagamos un break. Pero antes de ver materia y energía, vamos a ver dos videitos. Antes de empezar. Ay, qué pena, podría volver a poner el ejercicio, yo lo termino de copiar. Claro, de una. Pasar 60 kilómetros sobre hora cuadrada a metros sobre segundo cuadrado. Ahí hay que tener, a ver cómo hacemos Listo, eso. profe. Listo. Bueno, veamos, vamos a entrar al tema de la materia y la energía. Antes de yo contarles cualquier cosa, vamos a mirar dos videitos. Uno, un poquito pues infantil, ¿cierto? Porque algunos les recordará el colegio, porque estoy seguro que sus profesoras de primaria les pusieron alguna vez videos de esta página. Pero es bueno, a mí me gusta, aunque sea para niños, a mí me gusta mucho ese canal, me parece muy muy bacano. Entonces vamos a ver uno un poquito infantil y otro más de nosotros, más de adultos. Listo, entonces vemos los videos y seguimos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Mirad a vuestro alrededor. Todo lo que veis, todo lo que nos rodea, está formado por materia. El agua, los animales o una simple mesa están formados por materia. Pero, ¿sabéis qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un volumen. Estas son las propiedades generales de la materia. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos y se calcula mediante una balanza o una báscula. Sí, como las que tenéis en el cuarto de baño de casa o las que utilizan los médicos para pesarnos. Os vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Un elefante que pesa 4.000 kilos tiene mucha más masa que un canguro que solo pesa 25. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en litros y para que lo entendáis mejor, vamos a seguir con el ejemplo del elefante y del canguro. El elefante ocupa más espacio que el canguro, por lo que podemos decir que su volumen es mucho mayor. Para calcular el volumen de un cuerpo, por ejemplo el de una piedra, tenemos que llenar una jarra medidora con 1 litro de agua, así como podemos ver en la imagen. Cuando introducimos la piedra en la jarra, vemos que el nivel del agua sube y que ahora marca 1,7 litros. Ahora tenemos que restar a esta medida el litro de agua que teníamos en un primer momento, es decir, 1,7 litros menos 1 litro. Y el resultado es el volumen de la piedra. Es decir, que esta piedra tiene 0,7 litros de volumen. ¿Fácil, a que sí? Para medir el volumen de un elefante necesitaríamos una piscina muy grande.
La materia tiene unas características específicas como el color, el sabor, la dureza, la elasticidad, la temperatura o la densidad que nos permite diferenciar unas sustancias de otras. Esto quiere decir que cada materia tiene unas características propias. Por ejemplo, la leche es líquida y blanca. En cambio, una pera es dulce. Son muy diferentes entre sí, aunque las dos están buenísimas. Bueno, ya sabéis que todas las cosas están hechas de materia y que ésta tiene propiedades generales como la masa y el volumen y propiedades específicas como el color, el sabor o la densidad, que son las que nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. Adiós amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Yo tengo una preguntita ahí con respecto al video. Ahí estaban diciendo que entre más masa tiene, más volumen ocupa, pero eso sí aplica, por ejemplo, si uno pesara, por ejemplo, 1 kilo de metal o de hierro contra un kilo de algodón. No, eso no es cierto. O sea, entre más... él decía que como el elefante tenía, digamos que pues, por el ejemplo como tal, tenía más masa, estaba ocupando un mayor volumen, pero no es cierto. Yo puedo tener, eso es un error de precisión, y como les decía, eso es un video de todas maneras más para niños, pero es como más introductorio, ¿cierto? Ahí hay varias cosas que ya a nuestro nivel hay que modificarlas. No, yo puedo tener el aire, mire el aire, mire el aire, el aire tiene un volumen muy grande y la masa no lo es, ¿cierto? Incluso hay unos datos muy locos por ahí que si se comprimiera todo el universo, pues podría ser casi que eliminando todos los espacios, totalmente los espacios, pues una cosa insignificante, ¿cierto? O sea, sería algo muy pequeño, casi como un cubo de azúcar, pues unas teorías locas por ahí. Pero sí, no, eso sí es una imprecisión del video. Lo ponían más como por el ejemplo del elefante, pero no, más masa no significa más volumen. Eso es correcto, lo que estás diciendo. Listo. Miremos este último. Este ya sí es más de un poquito más de nuestro nivel, más grande. Miremos qué pasa aquí. La tecnología nos ha permitido ver muchos inventos increíbles y de dimensiones descomunales. Sin embargo, el experimento más grande que ha visto el siglo es, sin lugar a dudas, el gigantesco colisionador de hadrones. El LHC, por sus siglas en inglés, es un anillo de 18 millas de largo, es decir, casi 30 kilómetros, un poco más que toda la isla de Manhattan. Lo que hace el colisionador de hadrones es crear colisiones entre núcleos atómicos, creando masas de energía realmente increíbles. Es el más grande y poderoso que la ciencia haya construido, y puede calentar la materia a las temperaturas más altas jamás alcanzadas, que corresponden a una trillonésima parte de un segundo justo después del Big Bang. Lo que se trata de recrear es el inicio del universo, con la expansión de nuevas materias surgidas del choque de partículas. Pero el colisionador genera 600 millones de choques y 1 millón de gigabytes de información por segundo. Son tantos datos que no existe sistema que pueda captarlo y almacenarlo todo. Pero no es que no traten, este es el centro de datos del CERN, donde está el LHC. Estos cientos de servidores superpotentes almacenan información de las colisiones. Están en una habitación con temperatura controlada y atención constante de ingenieros y científicos que analizan los datos y los transforman en materia útil para el estudio de la materia. Pero resolver los misterios del universo no les quita el humor y se las ingenian para, en su tiempo libre, tener una granja de ratones. Cuando no hay tanto tiempo libre, el increíble colisionador de hadrones entra en funcionamiento, gastando cada año nada menos que 765 millones de euros, de los cuales 18 millones se gastan en la cuenta de luz.
La región que contiene el haz de luz del LHC es un vacío con más presión que la que rodea la Estación Espacial Internacional y a 235 grados bajo cero, más frío que lo más alejado del espacio exterior. Así, un acelerador previo instalado en el mismo túnel tiene el récord de velocidad, moviendo un electrón a un 99,99% de la velocidad de la luz. Si compitiera con un fotón de luz, le llevaría 14 minutos ganarle a ese electrón por 3 metros. Y el fotón es la cosa más rápida que haya en el universo, con unos 300.000 kilómetros por segundo. Para lograr esto, los aceleradores de partículas se valen de campos magnéticos, una energía similar a la que empujaría una pelota hacia la Tierra. La fuerza del campo magnético empuja las partículas y hacen que su velocidad vaya aumentando con cada empujón, hasta llegar a velocidades asombrosas. Lo mismo pasa si soldamos dos placas metálicas a una batería. La carga se mueve entre las dos placas y crea un campo eléctrico que mueve partículas. El problema es que un acelerador de este tipo sería muy lento. Construir un experimento como el colisionador de hadrones llevaría unos 5 billones de baterías de 9 voltios. Es por eso que se usan baterías mucho más avanzadas y se colocan entre sí. Un acelerador anterior usaba este método extendiéndose por 1,5 kilómetros, con un poder equivalente a 30.000 millones de baterías. Pero para construir un equivalente al LHC se necesitaría un túnel de 240 kilómetros de largo. Por eso, los científicos idearon otra forma. Mientras que los campos eléctricos harían mover más rápido a una partícula, los campos magnéticos la harían mover en círculos. Entonces, poniendo un campo magnético en forma de círculo, no se necesita tanta energía. Se pone un solo generador que es usado una y otra vez, y los haces se mueven en círculos y cada vuelta lo hacen con mayor velocidad. Entonces, los aceleradores de partículas de alta energía están formados por una acotada región de campos electrónicos acelerados, combinados con una larga serie de imanes que guían a las partículas en el círculo. La fuerza de los imanes y el radio del trayecto circular determinan la energía máxima del haz. Una vez que se lanza, empieza la acción. La razón por la que los físicos quieren esta velocidad en las partículas es para que choquen entre sí. Estas colisiones pueden enseñarnos las reglas fundamentales que gobiernan la materia, pero sería imposible sin la proeza en la ingeniería, que es el acelerador de partículas. Listo, muchachos. Bueno, ahí estábamos viendo, cuando vamos a hablar de la materia y la energía, no se puede hablar de ellas separadas, ¿cierto? Cuando veíamos el primer video siempre nos dicen, y eso nos lo dicen desde chiquitos, que la materia es todo lo que tiene masa y volumen. Sí, eso es una definición más básica y fácil de entender, pero si usted llega y dice, ¿y qué es masa? Ah, no, que masa es todo lo que tiene materia. Entonces yo siempre quedaba como, no entiendo por qué me definen una cosa con la otra y la otra con la una, ¿cierto? No, es como contradictorio. ¿Cómo defino algo con lo mismo que estoy definiendo? Resulta que ya en una definición ya más de adultos, digamos, un poquito más elaborada, podríamos decir que la materia es todo lo que se extiende en una región del espacio-tiempo, ¿cierto? Podríamos decirlo así. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, este metro está en una región del espacio y del tiempo. Está en este tiempo, en este espacio. No puede haber nada más donde él está. Yo puedo tratar de mi dedo ponerlo ahí y no puedo, ¿cierto? Tendría que desplazarlo para poderme ubicar en el espacio-tiempo que él estaba. De ahí se empieza a hablar de muchas teorías. Recuerden que ustedes veían, por ejemplo, que Matrix y que los universos alternos y todo eso, universos paralelos, etcétera, y Avengers y todo este tema, no se les olvide que aunque uno no se debe tragar la ciencia ficción entera, la ciencia ficción y la ciencia van muy de la mano. Recuerden, por ejemplo, a Julio Verne en 1800 y pico, 1850, algo así, cuando escribía sobre viajes a la luna, ¿sí? En esa época no había ni cohetes, viajes submarinos, y
y hoy en día hay muchas, aunque la ciencia ficción no es exactamente la ciencia, pues sí trata de dos cosas. Una, o de compartir logros de la ciencia, ¿sí? O de generar ideas futuras de la ciencia, ¿cierto? Cuando ustedes veían algunos, los que vieron Star Trek, por ejemplo, o Star Wars, unos manes con unos aparatos en la mano cliqueando y que todo lo que cliqueaban les daba información. ¿Qué es eso? Los celulares que tenemos ahora. Hay muchas cosas por el estilo. También de exponer teorías. Si uno mira Big Bang Theory o la serie o otras programas de ciencia ficción también, se habla de teorías que se están hablando hoy en día, que obviamente las teorías son teorías, son para demostrarlas, todavía falta que las demuestren, pero es bueno ver que este tema puede generar muchas cosas. Entonces la materia no se puede separar de la energía, porque es que la materia es energía, y la energía se puede volver materia y la materia se puede volver energía, ¿cierto? Si hablamos de que en el universo la energía es constante, no podemos decir que la materia sea constante, porque como la energía es materia, entonces la energía sigue siendo constante, mientras que la materia se está transformando en energía o en otra materia. Por ejemplo, miremos el caso de un tronco de madera, ¿sí? Se nos acabó el lienzo, por acá también. Miremos el caso de un tronco de madera, ¿sí? sin mirar más. Este tronco de madera, ¿sí? Este tronco de madera es, si yo llego y lo quemo, pongamos que estos son llamitas, yo llego y lo quemo, este tronco de madera se va a volver, ¿qué? Ceniza, ¿cierto? Es otra nueva materia, ceniza, pero también se vuelve humo, ¿sí? Esta ceniza es carbono, este humo puede ser CO2 o CO, depende de la combustión, ¿sí? Pero también se nos vuelve energía. ¿Energía en forma de qué? Energía en forma de luz o de calor, ¿cierto? Entonces miren, la materia se puede volver en otra materia, pero también en energía. Entonces de ahí el postulado famoso de que la energía no se crea. Todo se basa en una suposición de que la energía del universo es constante, no se crea ni se destruye. Profe, ¿ahí el juego cumpliría algún rol de pronto en esta clase en ciencias? Ahí pues en el ejemplo que estás explicando. El fuego es otra materia y otra energía convirtiendo a una materia en otras materias y energía, ¿cierto? Es una interacción, pero no lo vamos a mirar como en el ejemplo, sino es un generador de la transformación de este, ¿cierto? Entonces la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Mientras que la materia sí se puede crear y destruir. Entonces alguien dice, bueno, ese generador de ese supercolisionador, que también le llaman es que la máquina de Dios, porque es que miren, es muy fácil pasar de materia a energía, ¿cierto? Pero pasar de energía a materia, ese es otro negocio, ¿sí? Convertir energía en materia, en teoría se puede. Pues, pero es que eso somos nosotros, ¿no? ¿Cómo? Eso somos. A la final ese es el misterio de la humanidad. Sí. Eso es lo que nos sigue generando esa incertidumbre. Nosotros somos materia, y como materia somos energía, y como energía se nos gasta la energía y por eso comemos para recargar la energía, ¿cierto? Pero
pero transformar energía en materia es más complicado. Este supercolisionador, si no recuerdo mal algo que leí alguna vez, ha hecho 1 gramo de hidrógeno apenas. Y el hidrógeno es el elemento más simple de todo. ¿Por qué? Porque es un protón con un neutrón, con un neutrón y con un electrón. Ya. Esto gira alrededor de este núcleo. Ya. El elemento más sencillo de todo. Y solamente han, creo que logrado 1 gramito apenas. ¿Sí? El video de listo, ya te paso el video. Entonces lo que yo les decía, ese supercolisionador también lo llaman la máquina de Dios porque es eso, está creando materia, porque es algo que crea materia, y eso es muy complicado. Ahora, yo miro una cosa, ¿dónde está el video? Acá. Yo los comparto de una vez. Pues yo le tengo una consulta. Sí. Y por ejemplo, un objeto que tiene materia y volumen es cortado a la mitad, no se pierde volumen y materia ahí en ese corte. Siempre se perderá algo de energía, ¿sí? En la fricción del cuchillo, generó calor, o sea, siempre habrá alguna pérdida, pero depende de la cantidad de energía que se está emitiendo. Nosotros vamos a ver un poquito de eso en la próxima clase, pero sí, siempre hay unas pérdidas, siempre hay pérdidas de energía de alguna manera. Así sea un corte perfecto, si se pierde algo, ¿cierto? Sí, siempre habrá una pérdida de energía. Incluso cuando usted rompe los enlaces de los átomos, ahí hay una ruptura, y la ruptura de enlaces químicos es energía que se emite, ¿cierto? Siempre hay una pérdida, mayor o menor. Esteban, tengo entendido yo, desde mi conocimiento, que al momento de usted manipular cualquier elemento y descomponerlo, ahí van a generar pérdidas sí o sí. Siempre hay transformación de energía, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted coge un tubo, usted cree que el tubo está frío. El tubo no está frío. El tubo está a la misma temperatura que usted. Y usted dice, ¿por qué yo lo siento frío? Porque de su cuerpo está fluyendo calor hacia el tubo. Es por eso. Eso lo vamos a ver en termodinámica. Pero siempre va a haber una pérdida. Siempre. Por eso nosotros necesitamos recuperar. Nosotros no somos sistemas aislados. Somos sistemas realmente abiertos, ¿sí? Eso lo vamos a ver mucho en termodinámica. Entonces miremos, este supercolisionador es bien interesante porque es crear materia desde la energía. Yo siempre he dicho que hay científicos que tienen mucha seguridad de sí mismos, pero son experimentos muy locos, me parecen a mí, y muy arriesgados, pues, pero bueno, lo saben hacer, y gracias a Dios les sale bien. Porque es como los que, por ejemplo, los que ensayaron todo este tema de la energía nuclear. Esos son otros locos. Por ejemplo, Nagasaki y Hiroshima, que tiraron la bomba. Estos eran pruebas, ¿sí? Porque no fue la misma bomba. Una fue de fusión y la otra fue de fisión. Son 2 bombas muy diferentes. Y yo digo, uno lanzar algo sin saber si ese algo puede destruir el planeta o no. O sea, hay que ser muy arriesgado. Es como este supercolisionador. Imaginen que el choque de 2 fotones de esos genere algo bien loco, pues, que destruya el planeta. Pues obviamente ellos tienen eso calculado, ¿cierto? Eso no, y tienen sus sistemas de seguridad, pero son experimentos bien interesantes, porque miren, ellos llegan casi a la temperatura del Big Bang, ¿sí? El fotón, la luz, es algo muy interesante, porque es que la luz es algo que se comporta como onda y se comporta como partícula, ¿sí? Entonces tiene 2 comportamientos diferentes y se estudia desde 2 comportamientos. Con estos fotones de luz es que quieren formar materia. Entonces hasta la teoría funciona, hay que ver de ahí para allá que sigue.
¿De qué me sirve este acelerador? De muchas cosas. Ya decíamos, para comprobar muchas teorías, para producir materia, para demostrar el tema del Big Bang, ahorita que era lo otro que estábamos hablando. A la final ese sería el componente principal de cualquier impresora 3D futurística, ¿no? Podría hacerlo, sí. O sea, yo crear algo desde solo campos de luz, ¿sí? Profe, para producir energía nuclear también, ¿no? Podría, lo que pasa es que es diferente, porque la energía nuclear se genera cuando yo rompo el núcleo de un átomo. Esa rotura emite energía. La forma de generar energía nuclear sería si yo produzco algo y le rompo el núcleo, ¿sí? Pero es eso, es crear materia a partir de luz, de energía. Recuerden que la energía se transforma de muchas formas. Por ahí hay un experimento que hicieron muy bacano, que transformaban las ondas sonoras de los salones de clase en energía eléctrica. O sea, el ruido que hacían los pelados en el colegio lo transformaban en energía eléctrica para el colegio, ¿sí? Entonces, la energía viene de muchas formas. Nosotros vamos a ver todas las formas de energía que hay. Esta semana 3, yo creo, 2. Vamos a ver esos tipos de energía. Entonces, observemos, la materia en sí no se desliga nunca de la energía. Vamos a parar ahí, que no había visto la hora. Vamos a parar ahí y la próxima vamos a ver un poquito de qué son cambios físicos y qué son cambios químicos de la materia. Listo. Muchachos, si no tienen dudas, muchas gracias. La próxima les comparto esto de Interacpedia. Me acuerdan que es bueno que lo vayan mirando. Es bien interesante. ¿Sí? La próxima se los comparto. Y por ahí, no sé si les había dicho de los cursos. Alguien que me escriba, yo les comparto los links para que se los pase a los demás. Listo. Profe, yo les escribo ahora. Listo, para que se los compartan en el grupo, porque la idea es que sea más como algo de ustedes que mío, ¿cierto? Yo les comparto lo que otros muchachos compartieron, que me parece bueno que lo vean. Si les sirve bien, y si no, pues lo dejan para más adelante, porque yo sé que no todos estamos en el mismo nivel. Entonces, pero es bueno que vean que a estas opciones ellos sacan promociones, cursos gratuitos o a dólar, ¿sí? Y es bueno aprovechar eso. Pero yo le hago una pregunta, ¿la energía se puede absorber? Sí, la energía se absorbe, ¿sí? Depende del tipo de energía. Usted absorbe energía térmica del sol todo el tiempo, ¿cierto? Uno absorbe, depende del tipo de energía, ¿cierto? Las baterías están absorbiendo energía eléctrica, ¿sí? Convirtiéndola en energía química. Nosotros, de hecho, algunos piensan que somos un catalizador y a la vez emisor de diferentes tipos de energía. Todos los tipos de energía transformamos muchas cosas en diferentes tipos de energía, eso es cierto. Listo. Bueno, muchachos, cualquier cosa, entonces, gracias. En ese orden de ideas, por ejemplo, la energía ocasionada por una bomba nuclear se podría absorber con algún tipo de elemento o con algo. Es un concepto, es decir, yo no me niego a que todo sea a que haya cosas posibles. Que ahora hemos llegado hasta ahí. Que ahora no es posible, es otra cosa, pero sí, algo que absorbe toda esa energía. De hecho, sí, es que mire, cuando hablamos de plantas nucleares, eso es lo que hace la planta nuclear. Estallan el núcleo, generan una reacción en cadena, y esa energía de la reacción en cadena es la que genera un calentamiento de las aguas de vapor que mueven unas turbinas para producir energía eléctrica. O sea, ahí hay una absorción de
de la energía nuclear, claro. No lo había visto por ahí, pero sí. Ahí el problema sería el manejo de las dimensiones y las cantidades. Si nuestro cuerpo pudiese metabolizar o de alguna manera aprovecharla, sí, pero lo que le empieza a pasar a nuestros átomos es que empiezan a tener el mismo tipo de ruptura y a imitar el comportamiento de ese átomo en cargado de energía, porque eso es lo que queda a la final. Entonces empezamos a deshacernos, por así decirlo, a causa de toda esta energía. Nosotros desde que nacemos estamos muriendo, ¿cierto? Por eso hay que aprovechar mucho esta vida. Pero y por eso hay gente que ya más poética habla que somos polvo de estrellas, porque realmente somos materia que viene del espacio. Si vamos a ser muy estrictos, nosotros somos materia en el espacio. Que en ese orden de ideas podríamos decir que no somos de aquí. No, ni de aquí ni de allá.